Imagina por un segundo que el Caribe se convierte en una trampa mortal. Mapa. Un misil venezolano cruza el cielo, tan bajo que apenas lo detectan los radares, y en menos de 3 minutos impacta en un puerto estratégico. ¿Qué país de Sudamérica podría detenerlo? La respuesta incomoda a más de uno. Chile, Colombia, incluso Brasil lo saben. Venezuela no tiene el ejército más numeroso, ni la economía más fuerte, pero guarda 8 armas que cambian el equilibrio regional. 8 piezas que no solo representan poder de fuego, sino también amenazas psicológicas y políticas que mantienen a sus vecinos en alerta constante. Porque lo que realmente da miedo no es lo que Venezuela tiene, sino lo que esas armas podrían provocar en un conflicto real. Hoy vas a descubrir cuáles son. Y te advierto, la número 1 no es lo que imaginas. En los próximos minutos vamos a recorrer las armas más temidas de Venezuela. No son rumores, no son inventarios aburridos. Son sistemas capaces de alterar cualquier guerra en la región. Desde cazas supersónicos hasta submarinos que desaparecen bajo el radar, pasando por estrategias de disuasión que ningún vecino puede ignorar. Quizás pienses, pero Venezuela está en crisis. ¿Cómo podría ser una amenaza? Precisamente ahí está la paradoja. Un país debilitado internamente, pero con herramientas militares que siguen pesando en la geopolítica regional. Y eso genera aún más incertidumbre, porque un adversario sin nada que perder puede ser el más peligroso. La pregunta es inevitable. ¿Qué haría Venezuela si mañana estalla un conflicto? ¿Cómo reaccionarían los vecinos si una de estas armas se despliega de verdad? Quédate hasta el final, porque lo que revelaremos en el puesto número 1 podría redefinir cómo entiendes la seguridad en Sudamérica. Un detalle estratégico que incluso grandes potencias ya reconocen, pero que casi nadie comenta en voz alta. Esto no es un simple ranking. Es un recorrido por el miedo, el poder y las consecuencias de enfrentar a un país que, pese a todo, mantiene un arsenal que intimida. Y lo más sorprendente es que algunas de estas armas no necesitan disparar una sola bala para generar temor. Así que, arranquemos. La cuenta regresiva empieza ahora. Número 8. La primera sorpresa en nuestra lista. Número 8. Drones Mohajer 6 y enjambres FPV venezolanos. No, el arma número 8 no es un misil ni un Sukhoi rugiendo. Es algo más barato, más silencioso y por eso mismo más inquietante. Un ecosistema de drones que Venezuela ha tejido con plataformas iraníes Mohajer 6 y enjambres FPV armados en talleres locales. La guerra moderna ya no la define el acero, sino quien ve primero, comparte datos más rápido y golpea con precisión quirúrgica. Estos drones no ganan por unidad, ganan por número. Un Mohajer 6, merodeando alto con cámara estabilizada y municiones guiadas, puede equivaler a un pelotón de artillería al transmitir coordenadas. Y un FPV de $400 convierte un radar, una trinchera o un convoy en chatarra. Combinados con operadores que conocen selva, llano y costa, forman una red de ojos y agurras que pinchan depósitos, antenas y rutas logísticas mientras el enemigo apenas entiende que lo golpeó. ¿Y eso qué tiene que ver con Chile? Mucho. Las distancias ya no protegen a la economía. Un conflicto sin tocar tu mapa puede tocar tu bolsillo. Retrasos en rutas marítimas por sabotajes, seguros disparados y puertos del Caribe se sienten vulnerables. Y mercados nerviosos y oleoductos y refinerías entran en la mira. Un dron no pide permiso diplomático, solo necesita señal, baterías y un objetivo rentable. Impacto táctico. Venezuela cierra alturas bajas y medias, obliga a helicópteros a volar alto y caro y niega corredores. Impacto operacional. Extiende el alcance de artillería y baterías costeras, corrigiendo tiro contra buques y lanchas. Impacto estratégico. Es psicológico. Nadie quiere ser el próximo video viral de un FPV entrando por una ventanilla y apagando un sistema por el precio de un celular. Lo que incomoda es la modularidad. Hoy un FPV carga una granada, mañana una carga hueca, pasado un bloque termita contra transformadores. Hoy el Mohajer guía bombas, mañana actúa como repetidor para que el enjambre penetre más adentro, salte colinas y esquive inhibidores. ¿Tienes defensas antidrón? Excelente. ¿Tienes suficientes para 50 incursiones diarias bajo humedad tropical? Difícil. Chile posee defensas puntuales. Colombia y Brasil estudian el fenómeno.
Pero el talón de Aquiles es universal. La defensa antidrón es cara, el dron es barato. Cada misil disparado contra un quadcopter de $500 es una victoria asimétrica del atacante. Y si estos ojos se integran con artillería, minas inteligentes y guerra electrónica, obligan al adversario a gastar, revelar posiciones y desgastarse antes del choque principal. Escenario probable: amanecer húmedo en La Guajira. Un mojallera aparece alto, no dispara, observa. Un equipo FPV lanza 8 drones desde un canal. 3 al radar, 2 al generador, 3 a una posición de morteros. En paralelo, un dron comercial transmite a una batería de cohetes. Llega la corrección. El primer disparo falló. El segundo cae exacto sobre un convoy. Un dron final persigue una camioneta y detona en la puerta trasera. No hubo aviso. Hubo datos, persistencia y saturación. Eso se neutraliza con inhibidores, dirá alguno. Sí, si cubren todas las frecuencias. Y si el operador no cambia de enlace. Pero el atacante aprende. Nuevas rutas, nuevas alturas, nuevas antenas. La curva de aprendizaje del dron es rápida y barata. La de la defensa, lenta y costosa. Ese diferencial es el verdadero filo. La asimetría que convierte a un actor con presupuesto limitado en un dolor de cabeza regional. Y quédate, porque si un enjambre de plástico y cables ya te incomoda, el número 7 convierte kilómetros de costa en una trampa. Un sistema que con un solo acierto puede colapsar una ruta marítima entera. Número 7. Sistemas costeros Bastión P con misiles P-800 Onyx. Imagina navegar frente a las costas venezolanas en un carguero o una fragata. De pronto, un radar costero te detecta. Minutos después, un misil supersónico P-800 Onyx viaja a más de Mach 2, rozando el mar, casi invisible al radar, y cuando lo ves, ya es tarde. Ese misil, lanzado desde un camión Bastión P, puede transformar kilómetros de mar en una trampa invisible. ¿Por qué está en el puesto 7? Porque convierte a Venezuela en guardián de rutas marítimas sin necesidad de una gran armada. Es la paradoja de la guerra moderna. No necesitas docenas de barcos, basta con unas baterías móviles. Y Venezuela, con su posición frente al Caribe y la salida de hidrocarburos, sabe exactamente qué significa eso. El Bastión P es móvil, se desplaza por carreteras, se oculta entre colinas y despliega en minutos. Sus misiles alcanzan 300 kilómetros y cargan 250 kilos de explosivos, suficientes para volver un buque mediano chatarra flotante. Un enemigo puede rastrear, pero cuando cree haberlos encontrado, ya se han movido. Esa elasticidad obliga a gastar millones en vigilancia e inteligencia. Aquí aparece lo psicológico. Chile, Colombia y Brasil dependen de importaciones marítimas. No hace falta hundir flotas enteras. Basta con atacar un carguero para que se disparen los seguros, se desvíen rutas y la economía tiemble. El mensaje es claro: si me tocas, tu comercio paga primero. ¿Puede neutralizarse? Chile tiene fragatas con radares avanzados, pero interceptar un misil supersónico que vuela pegado al mar es un desafío incluso para armadas de la OTAN. Colombia carece de defensas de ese nivel, y Brasil debería movilizar recursos para enfrentar una amenaza fuera de su patio directo. Ejemplo: un convoy aliado navega a 250 kilómetros de la costa. Los Bastión P detectan, seleccionan y disparan 2 misiles. El primero golpea a una escolta. El segundo obliga a dispersarse. El lanzador se apaga, se oculta y el radar desaparece. Resultado: caos en minutos sin que la Marina venezolana mueva un solo barco. El efecto se multiplica al integrarse con drones como los del puesto número 8. Los UAV localizan blancos, corrigen coordenadas y señalan puntos débiles. Así, lo que antes exigía submarinos o aviación naval, ahora puede lograrlo un camión con tubos de lanzamiento. El Bastión P no solo es un arma militar, es política. Reduce el margen de maniobra de cualquier potencia que piense presionar a Caracas por mar. Si te acercas, arriesgas tu flota. Si no lo haces, pierdes capacidad de presión. Un dilema perfecto. Claro, no es invencible. Requiere entrenamiento especializado, logística constante, y su número en Venezuela no es infinito. Pero aún el costo-beneficio es brutal. Un solo misil obliga a gastar millones en defensas. Chile podría desplegar fragatas tipo 23, pero cada hora en el mar cuesta caro.
siempre bajo el miedo de que la alerta llegue segundos tarde. Y en combate, segundos son la diferencia entre sobrevivir o hundirse. En resumen, el Bastión P convierte el litoral venezolano en una muralla invisible. No necesitas verlo para saber que está ahí, esperando. Esa expectativa constante es lo que lo hace temido. Ahora bien, si el mar ya parece bloqueado, ¿qué pasa cuando levantamos la vista al cielo? El número 6 revela una amenaza que despega de pistas de concreto, vuela con velocidad brutal y puede atravesar fronteras en minutos. Número 6. Cazas Sukhoi Su-30 Mk2 venezolanos. El sonido rompe el cielo antes de que lo veas. Un rugido metálico que atraviesa las nubes y hace vibrar ventanas a kilómetros. No es un avión comercial, no es un caza ligero. Es un Sukhoi Su-30 Mk2, el avión de combate más avanzado de Sudamérica. Y Venezuela lo tiene en su arsenal. Cuando este monstruo despega, no solo transporta misiles, transporta un mensaje directo a sus vecinos. ¿Por qué este avión ocupa el puesto número 6? Porque la aviación es el espejo de la fuerza aérea de un país, y el Sukhoi Su-30 venezolano representa no solo un salto tecnológico, sino un factor de miedo regional. Mientras gran parte de Sudamérica opera cazas ligeros como F-16 antiguos o Kifir modernizados, Venezuela presume un bimotor pesado, diseñado para controlar cielos y proyectar poder más allá de sus fronteras. El Sukhoi Su-30 Mk2 puede viajar más de 3.000 kilómetros sin repostar, portar misiles aire-aire de medio y largo alcance e incluso lanzar misiles antibuque KH-31 capaces de perforar defensas navales modernas. Eso significa que un avión que despega desde una pista venezolana no solo domina el Caribe, también puede amenazar buques a cientos de kilómetros, atacar infraestructura costera y escoltar operaciones de largo alcance. Lo temido de este caza no solo es su alcance, sino su versatilidad. Puede enfrentar aviones enemigos en combate aéreo cerrado gracias a su maniobrabilidad, capaz de ejecutar la famosa cobra de Pugachev, y al mismo tiempo disparar misiles guiados desde distancias donde el enemigo ni siquiera lo ve en el radar. Es como un boxeador que domina tanto el golpe corto como el largo, y que encima llega al ring con un chaleco antibalas. Chile, con sus F-16 MLU y Block 50, tiene cazas modernos, pero en un duelo de largo alcance se vería obligado a depender de sistemas de apoyo de radar y reabastecimiento aéreo. Colombia, con sus Kifir C-10, está aún más en desventaja. El simple hecho de que Venezuela posea una flota de Sukhoi Su-30 obliga a cualquier plan de contingencia regional a replantearse el mapa aéreo. Ningún país puede ignorarlos. Escenario hipotético. 2 Sukhoi Su-30 despegan de Barcelona, Venezuela. Llevan tanques externos y misiles KH-31. En minutos, alcanzan posiciones sobre el Caribe y fijan como blanco a un destructor, que se aproxima a vigilar la costa. El radar del barco detecta actividad, pero demasiado tarde. Los misiles se disparan desde más allá del horizonte, rozando el mar a velocidad supersónica. El buque debe gastar sus defensas más caras para sobrevivir, mientras que los cazas ya dan media vuelta para rearmarse. Resultado, un desgaste brutal para el adversario, logrado con solo 2 aviones. El factor psicológico también cuenta. Un Sukhoi Su-30 no necesita entrar en combate real para cumplir su misión. Basta con que despegue y patrulle para que radares enemigos enciendan alarmas, para que pilotos de países vecinos tengan que despegar de emergencia y gastar horas de vuelo, combustible y mantenimiento. Cada misión venezolana genera un costo al adversario, incluso sin disparar un solo misil. ¿Limitaciones? Sí, y graves. El mantenimiento de estas aeronaves es costoso, y las sanciones internacionales han afectado el suministro de repuestos. Sin entrenamiento constante, un avión avanzado se convierte en un tigre de papel. Pero aun si solo una parte de la flota está operativa, sigue siendo suficiente para alterar los cálculos de poder en la región. Lo paradójico es que Venezuela no necesita que todos sus Sukhoi Su-30 estén listos al mismo tiempo. Con que unos pocos despeguen, ya obligan a Chile, Colombia o cualquier actor externo a redoblar esfuerzos. Es el clásico juego de la disuasión. El costo de ignorarlos es mayor que el costo de tenerlos en cuenta. En definitiva, el Sukhoi Su-30 venezolano no solo es un avión, es una carta política, un símbolo de que Caracas puede golpear lejos, rápido y duro. Es el recordatorio de que el cielo no está libre y que entrar en él sin permiso puede costar millones en pérdidas. Y si crees que lo peor está en el aire, espera al número 5,
porque ahí no hablamos de interceptar ni de patrullar, hablamos de lanzar lluvia de fuego desde la tierra, roquetes, explosiones múltiples y un poder de saturación que puede borrar un batallón entero en segundos. Número 5. Sistemas de artillería cohete BM-30 Smerch y BM-21 Grad. Imagina estar en una trinchera confiada en que tus posiciones están ocultas por kilómetros de selva o desierto. De repente, el cielo se ilumina con docenas de estelas que parecen meteoritos cayendo. En segundos, la tierra tiembla, el aire se llena de fragmentos y todo un batallón queda reducido a silencio. Eso no es ciencia ficción. Eso es el poder de saturación de la artillería cohete venezolana, encabezada por los sistemas BM-30 Smerch y BM-21 Grad. ¿Por qué este arsenal ocupa el puesto número 5? Porque mientras un tanque destruye un objetivo y un avión bombardea una zona concreta, la artillería cohete transforma áreas completas en cementerios de acero. El BM-30 Smerch, de origen ruso, dispara cohetes de 300 milímetros con un alcance de hasta 90 kilómetros, cada uno con una carga explosiva capaz de arrasar varias hectáreas. El BM-21 Grad, más antiguo pero aún efectivo, lanza 40 cohetes de 122 milímetros en menos de 20 segundos, cubriendo con fuego una superficie del tamaño de una ciudad pequeña. El terror de estos sistemas es la saturación instantánea. No importa qué tan fortificada esté una posición, cuando docenas de cohetes caen al mismo tiempo, la defensa se desmorona. No se trata de precisión quirúrgica, sino de puro volumen de destrucción. Y lo más inquietante es que Venezuela no los usa de forma aislada, sino combinados, creando un abanico de fuegos que puede cubrir tanto objetivos tácticos cercanos como concentraciones estratégicas más alejadas. Escenario probable. Tropas enemigas avanzan confiadas tras recibir reportes de que la aviación venezolana ha sido contenida. Pero a 40 kilómetros, un batallón de BM-21 Grad se despliega. Minutos después, una lluvia de 400 cohetes impacta sobre su columna. Mientras intentan reorganizarse, desde otro ángulo más lejano, los Smerch lanzan salvas de 12 cohetes cada uno, cargados con municiones de racimo. Resultado, la ofensiva queda detenida sin que un solo soldado venezolano se acerque al frente. El impacto psicológico es brutal. Un tanque puede intimidar a quien lo ve. Un caza puede infundir miedo con su rugido. Pero la artillería cohete es diferente. No ves venir el proyectil, solo escuchas el silbido en el aire segundos antes del impacto. Es un miedo colectivo, porque no hay refugio seguro, ni certeza de dónde caerá el siguiente. Y lo más polémico, estos sistemas tienen la capacidad de lanzar cargas especiales. El BM-30 Smerch puede portar municiones de racimo, incendiarias o termobásicas, diseñadas para arrasar no solo tropas, sino vehículos, depósitos de municiones y hasta búnkeres reforzados. En otras palabras, no hablamos solo de fuego masivo, sino de fuego diversificado para distintos tipos de blancos. Comparación regional. Chile cuenta con artillería moderna, pero su poder de saturación es más limitado. Colombia ha invertido en cohetes israelíes, pero de menor alcance. Brasil posee Astros 2, un sistema avanzado, aunque su uso en escenarios lejanos no es inmediato. En cambio, Venezuela puede desplegar sus Smerch y Grad directamente desde posiciones en el llano, la frontera o la costa, complicando a cualquier adversario que se acerque. El verdadero valor estratégico es el costo-beneficio. Un misil antiaéreo o un caza cuesta millones. Una salva de cohetes es relativamente barata. Eso significa que Venezuela puede desgastar a su enemigo con fuegos continuos mientras obliga al adversario a gastar recursos carísimos para protegerse. Y aunque la precisión no es absoluta, en guerras de desgaste, la matemática favorece a quien puede lanzar más y más barato. Limitaciones. Requieren logística pesada. Cada lanzador necesita vehículos de reabastecimiento, personal entrenado y rutas seguras para desplazarse. Además, son vulnerables a ataques aéreos si se les detecta antes de disparar. Pero aquí entra la lección aprendida en conflictos recientes. Los cohetes no esperan. Llegan, lanzan y se mueven. Disparar y correr se convierte en doctrina, reduciendo el riesgo de ser cazados. El mensaje para los vecinos es claro. Acercarse demasiado a posiciones venezolanas significa arriesgarse a perder brigadas enteras bajo lluvia de fuego. La simple presencia de estos sistemas
obliga a repensar ofensivas y a dispersar tropas, debilitando la capacidad de ataque enemigo. En conclusión, los BM-30 Smerch y BM-21 Grad no solo son armas, son multiplicadores de miedo. Representan la capacidad de borrar del mapa concentraciones enteras de tropas, blindados y logística. Son la tormenta de acero que ningún soldado quiere enfrentar, y el recordatorio de que la guerra moderna no es solo precisión, sino saturación. Y si piensas que nada puede ser peor que cientos de cohetes cayendo al mismo tiempo, espera a conocer el número 4, porque ahí no hablamos de saturación desde tierra, sino de cielos cubiertos con un escudo invisible, un sistema que puede apagar cazas y misiles antes de que siquiera crucen la frontera. Número 4. Defensas antiaéreas S-300BM Antey 2500 venezolanas. Un avión desconoce que no está solo. Otro caza lo acompaña en silencio, invisible hasta que el cielo explote en fragmentos. Ese no es un misil común, es un S-300BM Antey 2500, el escudo antiaéreo más poderoso de Venezuela y uno de los más temidos del hemisferio. Puede derribar aviones, drones o misiles balísticos antes de que el enemigo siquiera sepa que está en peligro. ¿Por qué ocupa el puesto número 4? Porque cierra el cielo sobre Venezuela. No es solo defensa local, es un paraguas que cubre cientos de kilómetros, capaz de rastrear hasta 200 objetivos simultáneamente y atacar 24 al mismo tiempo. En una región donde casi nadie posee un escudo así, Venezuela impone un muro aéreo real. El sistema no es un lanzador aislado, es una red móvil de radares avanzados, lanzadores y centros operativos. Si un escuadrón enemigo despega, puede ser detectado, traceado y atacado desde lejos. No importa cuántos cazas entren, si atraviesan su alcance, corren peligro. Cada avión que intenta volar el espacio venezolano lo hace sabiendo que ese escudo puede caerle encima. El impacto regional no es menor. Chile y Colombia confían en sus fuerzas aéreas como punta de lanza. Pero si existe un muro invisible esperando, cada misión eleva su riesgo, su costo y su urgencia. Un solo caza derribado podría cambiar el tablero político. No hace falta bombardear, basta con demostrar que el escudo está ahí, listo para derribar cualquier incursión. ¿Puede neutralizarse? Claro. Requiere un ataque electrónico especializado, saturación con misiles antirradares o abatir parte de los lanzadores. Pero un sistema bien entrenado, con coordinación entre radares y lanzadores, es difícil de vencer. Venezuela ha invertido en operación móvil para reducir esa vulnerabilidad. Imaginemos una ofensiva. Un escuadrón aliado vuela hacia el espacio venezolano, con soporte electrónico. El radar del S-300BM detecta la entrada, lanza 2 misiles. Uno derriba un dron de reconocimiento. El otro obliga a uno de los cazas a abortar misión y escapar. La incursión fracasa antes de empezar. El mensaje es frío y claro. Aquí el cielo no es neutral. Comparativamente, Chile tiene sistemas de defensa aérea de corto alcance y alta precisión útiles contra drones o helicópteros, pero nunca en el calibre del Antey. Colombia no posee nada equivalente, y Brasil tampoco despliega un escudo así de forma continua. Eso deja a Venezuela en posición única, control del aire real. Eso sí, mantener un S-300BM no es económico. Necesita entrenamiento constante, logística para misiles, personal y coordinación. Sin esos elementos, incluso este sistema top pierde poder. Pero solo poseerlo ya compromete cualquier estrategia aérea que dependa de libertad de maniobra, ya que el riesgo se vuelve palpable. En resumen, el S-300BM Antey 2500 es más que defensa, es soberanía convertida en misil. Es el recordatorio de que pisar los cielos venezolanos sin permiso tiene un peaje altísimo. Es el muro invisible que nadie ve, pero que todos conocen. Y si esto ya parece una barrera infranqueable, espera el número 3, porque ahí no defendemos desde tierra o aire, sino que lanzamos fuego profundo al territorio enemigo con misiles capaces de golpear donde menos te lo esperes. Número 3. Misiles balísticos Scud-B y Tochka-U venezolanos. Un misil despega desde un lanzador oculto en la maleza. El ruido es ensordecedor. El cielo se ilumina y en segundos la nave metálica asciende hasta desaparecer entre las nubes. Minutos después, una explosión sacude una ciudad, un puerto o una base militar. Eso es el poder de los misiles balísticos tácticos que Venezuela posee. Los veteranos Scud-B y los más modernos Tochka-U. ¿Por qué ocupan el puesto número 3? Porque a diferencia de cohetes de artillería o drones,
Estos proyectiles pueden golpear profundo en territorio enemigo, llevando la guerra directamente al corazón de las ciudades y centros logísticos. No se trata solo de destruir tropas, sino de sembrar miedo en la retaguardia, donde se supone que el enemigo está seguro. El Scud-B, aunque de diseño antiguo, tiene un alcance de hasta 300 kilómetros y puede cargar una ojiva de casi 1 tonelada. El Tochka-U, más preciso y versátil, alcanza los 120 kilómetros con capacidad para portar cargas explosivas, de racimo o incluso termobáricas. Ambos, lanzados desde plataformas móviles, pueden aparecer en un punto inesperado, disparar y replegarse antes de ser localizados. El impacto psicológico es devastador. Una cosa es perder un tanque en el campo de batalla, otra muy distinta es ver cómo un puerto comercial, un depósito de combustible o un cuartel en plena capital se convierte en ruinas en cuestión de minutos. La población civil entra en pánico, la economía se paraliza y el enemigo se ve obligado a redirigir recursos valiosos para proteger su retaguardia. Escenario probable: una ofensiva terrestre avanza confiada hacia la frontera venezolana. De repente, un Tochka-U impacta en su centro de mando avanzado. Las comunicaciones se interrumpen, los oficiales entran en caos y la ofensiva se detiene. Al mismo tiempo, un Scud-B es lanzado contra un puerto estratégico a 250 kilómetros, obligando a desviar barcos y cortando la cadena de suministro. Con solo 2 misiles, el mapa de la guerra cambia radicalmente. El verdadero valor de estos sistemas no está en su precisión quirúrgica, sino en el efecto de disuasión. Cada vez que un adversario planea una operación contra Venezuela, debe preguntarse: ¿y si un Scud cae en mi ciudad? ¿Y si un Tochka golpea mi base aérea? Esa incertidumbre, por sí sola, frena ofensivas y obliga a gastar millones en defensa antimisiles. Comparación regional: Chile no posee misiles balísticos tácticos, Colombia tampoco, y Brasil solo desarrolla capacidades similares en proyectos limitados. Esto coloca a Venezuela en una posición única, con un poder ofensivo que trasciende la línea del frente. Ningún país vecino puede ignorar esa amenaza. Limitaciones: los Scud-B son sistemas viejos, de mantenimiento complejo y precisión limitada. El Tochka-U mejora en exactitud, pero su alcance es menor. Además, el número de unidades en Venezuela no es elevado, lo que reduce su capacidad de sostener ataques prolongados. Sin embargo, incluso un solo lanzamiento exitoso puede tener un impacto político y militar desproporcionado. El mensaje es claro: mientras otros países piensan en batallas en el frente, Venezuela puede llevar la guerra hasta la retaguardia. Y en una región donde las capitales, puertos y refinerías son vitales, esa capacidad de golpe profundo es un factor de miedo real. En conclusión, los misiles balísticos venezolanos representan el puño que puede caer de la nada, el recordatorio de que nadie está realmente seguro. Son imperfectos, sí, pero su poder simbólico y estratégico los convierte en un arma de peso regional. Y si un misil que atraviesa continentes ya parece aterrador, espera al número 2, porque ahí no hablamos de proyectiles únicos, sino de un enjambre de acero blindado que avanza sobre tierra con fuerza masiva, aplastando todo a su paso. Número 2. Tanques de batalla T-72B1 y AMX-30 venezolanos. El suelo tiembla. No es un terremoto, es una columna de tanques avanzando, motores rugiendo y orugas triturando la tierra bajo toneladas de acero. Esa imagen sigue siendo, incluso en el siglo XXI, una de las más temidas en cualquier guerra. Y en Sudamérica, ningún país despliega más blindados pesados que Venezuela, con sus T-72B1 rusos y sus AMX-30 franceses modernizados. ¿Por qué este arsenal ocupa el puesto número 2? Porque representa la capacidad de choque terrestre, la posibilidad de atravesar fronteras y arrasar defensas con fuego directo sin depender del cielo o de la artillería. El tanque es el rey del campo de batalla, y Venezuela lo sabe. Los T-72B1, de origen soviético, son bestias de acero con cañones de 125 milímetros,
blindaje reforzado y sistemas de visión nocturna. Aunque no son la última versión del T-72, siguen siendo formidables frente a la mayoría de los blindados de la región. Su cañón puede destruir fortificaciones, vehículos y otros tanques con proyectiles perforantes a más de 2 kilómetros de distancia. A estos se suman los AMX-30 franceses, que Venezuela adquirió décadas atrás, pero que no quedaron en el olvido. Fueron modernizados con nuevos sistemas de tiro y mejoras en su movilidad. Aunque más ligeros que los T-72, complementan la flota con flexibilidad y velocidad, permitiendo combinar potencia bruta con maniobra rápida. El verdadero poder está en la masa crítica. Chile posee el Leopard 2A4, muy superiores en tecnología a los T-72, pero la diferencia radica en el volumen. Venezuela, al desplegar cientos de blindados, puede saturar cualquier frente, obligando al enemigo a dividir sus fuerzas y exponerse a contraataques. Colombia, por su parte, carece de tanques pesados de este calibre, lo que la deja en clara desventaja ante un avance blindado venezolano. Escenario hipotético. En una escalada, las tropas venezolanas cruzan con una brigada blindada compuesta de T-72B1 en punta, apoyados por AMX-30 en los flancos y artillería detrás. La combinación de fuego directo y masa rompe defensas ligeras en cuestión de horas. Una base avanzada colombiana o un destacamento chileno quedarían en riesgo de ser rodeados y destruidos sin apoyo aéreo inmediato. El tanque, además, es un arma política. No solo sirve para la guerra, sirve para la disuasión. Desfilar un T-72B1 por Caracas no es un ejercicio técnico, es un mensaje. Tenemos músculo y estamos listos para usarlo. Esa exhibición de fuerza genera temor en los rivales y orgullo en la población interna, reforzando el papel de Venezuela como potencia militar regional. Limitaciones. Los blindados venezolanos enfrentan desafíos de mantenimiento, logística y vulnerabilidad frente a drones y armas antitanque modernas. Un Javelin estadounidense o un Spike israelí puede destruir un T-72 con un solo disparo. Pero en ausencia de estos sistemas en gran escala en Sudamérica, los tanques venezolanos conservan gran peso estratégico. En conclusión, los T-72B1 y AMX-30 no solo son máquinas de guerra, son el símbolo del avance imparable en tierra. Mientras otros países confían en defensas ligeras o infantería motorizada, Venezuela tiene la capacidad de aplastar con acero puro. Y si piensas que nada puede superar a una ola de tanques avanzando, espera al número 1, porque ahí no hablamos de tierra, ni de defensa aérea, ni de misiles tácticos. Hablamos del arma definitiva, el dominio del cielo con cazas de élite que redefinen la balanza militar en Sudamérica. Número 1. Cazas Sukhoi Su-30 Mk2 venezolanos. El rugido de dos motores rompe el cielo. No es un avión comercial. No es un simple caza de entrenamiento, es el Sukhoi Su-30 Mk2, la joya de la Fuerza Aérea Venezolana. Una máquina diseñada para dominar los cielos, imponer respeto y cambiar el equilibrio militar de toda Sudamérica. ¿Por qué este avión ocupa el puesto número 1? Porque combina tres factores que ningún otro país de la región posee al mismo tiempo: alcance, armamento y versatilidad. Mientras la mayoría de sus vecinos depende de cazas ligeros, Venezuela puede proyectar poder aéreo a cientos de kilómetros, atacar objetivos en tierra y enfrentarse en duelos aéreos con confianza. El Su-30 Mk2 es un caza de generación 4++, capaz de superar la barrera de Mach 2 y operar con un radio de combate que cubre gran parte del Caribe y del Cono Sur. Está equipado con radar de largo alcance, misiles aire-aire de medio y largo alcance como el R-27 y el R-77, además de misiles aero-tierra y antibuque KH-31. En otras palabras, puede derribar un avión enemigo antes de que éste siquiera lo detecte, o hundir un buque desde más de 100 kilómetros de distancia. Su versatilidad lo convierte en un verdadero multiplicador de fuerza. Puede interceptar cazas, escoltar bombarderos, lanzar ataques de precisión contra bases y todo con la capacidad de permanecer en vuelo durante horas gracias a su gran autonomía. Para Venezuela, esto significa que un puñado de Su-30 puede cubrir simultáneamente varias amenazas, desde Colombia hasta el Caribe. En comparación, Chile opera F-16, muy capaces y con excelente electrónica, pero con limitaciones en alcance y carga útil frente al Su-30. Colombia, por su parte, carece de cazas pesados equivalentes, quedando en clara desventaja si se produjera un enfrentamiento aéreo directo.
Brasil posee aviones modernos en desarrollo, como el Gripen NG, pero aún no desplegados a gran escala. Esto coloca a Venezuela en una posición única, la de tener el caza más pesado y polivalente del continente. Más allá de lo técnico, el Su-30 tiene un efecto psicológico. Cuando despega desde una base venezolana, no solo se escucha en el radar, se siente en la política regional. Es un mensaje de que Venezuela puede defender su espacio aéreo con fuerza bruta y proyectar poder ofensivo más allá de sus fronteras. Ningún otro activo militar genera tanto debate, tanto temor y tanta tensión en el continente como estos cazas. Escenario posible: una crisis escala y un Su-30 aparece sobre el Caribe, armado con misiles antibuque. Un destructor enemigo detecta la amenaza pero demasiado tarde. Un misil KH-31 hipersónico ya está en el aire. Al mismo tiempo, otro Su-30, en formación, lanza un ataque aero-tierra contra un radar en la frontera. Con un par de aviones, Venezuela podría neutralizar defensas, hundir buques y alterar por completo el ritmo de un conflicto. Limitaciones. Mantener un Su-30 no es fácil ni barato. Requiere piezas, pilotos entrenados y combustible a gran escala. Sin un soporte logístico sólido, su efectividad se reduce. Pero aún con esos problemas, el simple hecho de poseerlos ya altera cualquier cálculo estratégico de sus rivales. En conclusión, los Sukhoi Su-30 Mk2 son el arma más temida de Venezuela porque concentran en un solo sistema el poder de disuasión, el prestigio y la capacidad de golpear más allá de lo imaginable. Son sin duda el as bajo la manga que ningún país vecino puede ignorar. Y aquí está el giro final. Si drones, tanques y misiles generan respeto, los Sukhoi Su-30 imponen un miedo distinto. El miedo a que el cielo, ese espacio que todos damos por seguro, ya no pertenezca a nadie más que a Venezuela. Venezuela no necesita ser la mayor potencia mundial para inspirar respeto en Sudamérica. Sus 8 armas más poderosas forman un rompecabezas: drones baratos, misiles costeros, cazas Sukhoi y un escudo S-300 que juntos cambian la ecuación estratégica. El mensaje es claro: subestimarla cuesta caro. Cada sistema no solo amenaza, también disuade, recordando que la guerra ya no se mide solo en tanques y barcos, sino en saturación, movilidad y psicología. Ahora la pregunta queda en ti: ¿estas armas son simple defensa legítima o un riesgo directo para el equilibrio regional?